Buenos días, buenas tardes, ya son las 12 del día. Bienvenidos a este conversatorio tan relevante en estos tiempos de pandemia, de evitar contagios en nuestras cárceles, como es un asunto de justicia. Hoy tengo el gusto de moderar este conversatorio que es de suma importancia para mí. Mi nombre es Isabel Herreguerena, soy coordinadora del área de políticas públicas de X Justicia para las Mujeres. Tengo el gusto de compartir este espacio con Hilda Telles. Ella es abogada y maestra en Derechos Humanos y Democracia, defensora de derechos humanos y feminista, activista por las familias diversas, la igualdad y contra las formas de violencia de género. Actualmente es titular de la tercera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cuya materia está enfocada a temas de derechos humanos de las personas privadas de la libertad en el país. Bienvenida, Hilda. Asimismo, tenemos a Vianey Fernández, que es investigadora de World Justice Project y se especializa en los temas de procuración de justicia, sistema penitenciario y reinserción social. Ella es economista por la UNAM y maestra en Administración Pública y Políticas Públicas por el CIDE y actualmente incursión en temas de justicia y género. Bienvenida, Vianey, y gracias por la invitación. Y tenemos a Ana Cárdenas, que es investigadora de World Justice Project, abogada del CIDE, estudió la maestría en London School of Economics and Political Science en Criminal Justice Policy y realizó un doctorado en Derecho en King's College London. Su investigación doctoral trató sobre la guerra contra el narco de Felipe Calderón y su impacto en el Poder Judicial Federal en México. La idea un poco de este conversatorio es primero escuchar ciertas posiciones específicas, tanto de World Justice Project como de Hilda de la CNDH, para después entrar en materia de discusión. Entonces, empezaremos con una primera parte donde Vianey y Ana nos hablarán un poco del contexto de COVID y personas privadas de la libertad. En este sentido, pues quisiera hacerles las siguientes preguntas, eh, pensando en el tema del problema y las soluciones internacionales y las de México respecto a COVID y las personas privadas de la libertad. Un poco si nos pudieran contar qué es la ley de amnistía y qué alcance ha tenido durante la cuarentena, así como otras medidas existentes con más posibilidades de éxito en este sentido. Y con esto les doy la palabra. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Hilda, a todos por estar con nosotros hoy. Efectivamente, en marzo de este año, se prendieron las alarmas a nivel internacional para pensar en cómo hacer frente al problema de la pandemia de SARS-CoV-19. Los organismos internacionales de derechos humanos alzaron la voz y hicieron un llamado a los países, tomando en cuenta el problema de hacinamiento que está presente en muchos centros penitenciarios a lo largo del mundo, el problema de acceso a servicios médicos precarios y servicios de higiene también precarios. Tomando esto en cuenta, hacen un llamado enérgico a los países a tomar medidas inmediatas. Michelle Bachelet, por ejemplo, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, recomienda dos cosas: excarcelar masivamente a población penitenciaria y frenar o disminuir los nuevos ingresos a las cárceles. Entonces, tomando en cuenta las preguntas que plantea Isabel y también este contexto, nos planteamos la pregunta de ¿qué herramientas hay en México para hacer frente a la pandemia en las cárceles? ¿Qué herramientas hay? ¿Qué entramado institucional y legal hay en México? Y también qué está haciendo el mundo para poder tener un mayor contexto de cómo se estaba reaccionando. Entonces, mirando hacia la parte internacional, ¿qué estaban haciendo los países en ese momento? Volteamos a ver qué estaba ocurriendo en el plazo de marzo a abril, cuando hay este llamado, cuando se prenden estas alarmas. Bueno, pues un grupo de países bastante heterogéneo, como pueden ver en el mapa, toma medidas inmediatas de distinto alcance, ¿no? De distinto alcance respecto a la población penitenciaria que estaban excarcelando. Ahora, pensando en las generalidades de estas medidas, hay una pregunta obligatoria. ¿A quiénes están excarcelando? Bueno, pues en estos países hay un común denominador.
se estaba excarcelando a personas sentenciadas por delitos no violentos, por delitos considerados como leves en sus sistemas jurídicos, a personas que estaban por compurgar la totalidad de su pena, a personas que estaban en riesgo por su estado de salud, por su edad, o mujeres embarazadas o lactantes. A estas personas se estaban excarcelando. ¿A quienes no? A personas que hubieran cometido delitos de alto impacto en sus países, por ejemplo, terrorismo en Turquía, narcotráfico, delitos violentos, delitos sexuales. A ellos no. Ahora, empieza a haber, como podemos ver, como pues muchas variantes, ¿no? Vemos que excarcelan a, digamos, cantidades importantes, como por ejemplo en Turquía, excarcelaron al 30% de la población penitenciaria, mientras que en Colombia excarcelan a un 3%. Igualmente hay variabilidad en relación a la permanencia de estas medidas. En Etiopía, por ejemplo, la presidenta decide perdonar a 4,000 personas y excarcelarlas, mientras que en Colombia se otorgan medidas provisionales que durarán 6 meses y en esos 6 meses se hará una evaluación. Entonces vemos que hay distintas reacciones, pero digamos que en el mismo sentido. Vamos a despresurizar las cárceles para mitigar los efectos de la pandemia al interior de los centros penitenciarios. Eso estaba ocurriendo a nivel internacional. ¿Qué estaba pasando en México en ese momento? Pues bien, lo que estaba pasando en México es que por ahí del mes de abril las, las autoridades comenzaron a preocuparse, al menos a nivel federal, sobre todo en un momento muy, muy cercano, como la segunda semana de abril, cuando en una de estas conferencias de la mañanera, una de las reporteras hace la pregunta expresa de, bueno, ¿qué vamos a hacer con las personas que están en prisión? Y López Obrador dice, ok, tenemos aquí un instrumento que es la ley de amnistía y que el Senado tiene que aprobarlo para comenzar a despresurizar cárceles. Al respecto, esta ley de amnistía es una promesa que se hizo durante la campaña y que gracias a la ayuda de diversas organizaciones de la sociedad civil como X Justicia para Mujeres o incluso Así Legal, pues fue engordando y redondeándose. Sin embargo, nosotras, mientras estábamos tratando de responder estas preguntas, nos percatamos de que quizá esta ley no era la medida adecuada para efectos de liberar a personas y evitar contagios, al menos por dos razones. La primera de ellas es que la población objetivo de la ley de amnistía se reduce a 5 delitos del Fuero Federal, con información del órgano administrativo desconcentrado de prevención y de readaptación social. Damos cuenta de que entre un 13 y un 8%, esto es variable a lo largo de los meses, es la población privada de la libertad por delitos del Fuero Federal. Y este catálogo de delitos que contempla la ley de amnistía, pues en realidad hay muy pocos casos. Tomemos como referencia lo que el Grupo de Información en Reproducción Elegida descubrió a lo largo del mes de abril y mayo, que en el lapso de 10 años solamente hubieron 3 condenas por aborto a nivel del Foro Federal y eran funcionarios que habían participado en la realización de un aborto. Pero creo que la razón más importante, o al menos así Ana y yo llegamos a esta conclusión, es que el proceso de implementación de la ley de amnistía está tomando mucho tiempo. Y el tiempo en una situación de emergencia sanitaria se traduce en vidas perdidas. Tomemos como referencia las 3 fechas más importantes. En primer lugar, la ley de amnistía contamos con ella hasta el mes de abril de 2020. Entre la promulgación de la ley de amnistía y el decreto de creación de la comisión y el secretariado ejecutivo de la comisión de amnistía pasan 2 meses y esto se traduce en promedio en 10 vidas perdidas a la semana. Esto es de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y el día de ayer apenas supimos de los lineamientos sobre cómo aplicar para ser beneficiario de esta amnistía. Y entre el plazo que corre entre el decreto de la comisión y la publicación de estos decretos, aunque no se ve ya aquí en la gráfica que ustedes tienen en pantalla, calculamos que se perdieron 12 vidas en promedio a la semana. Esto es un grave problema de implementación, porque cuando en administración pública se abren nuevos procedimientos, estamos hablando de generar nuevas reglas formales, creación de rutinas o incluso a remontar la curva de aprendizaje de cómo vamos a generar todos estos procesos para liberar masivamente. También hay una cuestión de presupuesto ahí que
hasta la fecha no hemos visto cómo se puede abordar, y por supuesto está la creación de nuevas estructuras. Esta ley, a pesar de que ya contamos con los reglamentos, con el lineamiento para saber cómo aplicar, no está completamente implementada. Aquí es importante decir que no estamos cuestionando la nobleza o incluso el espíritu de justicia que haya dentro de la ley de amnistía. Solo estamos diciendo que para propósitos de liberar personas privadas de la libertad de forma masiva para romper las cadenas de contagio, esta ley no cumple con estos objetivos. Sin embargo, contamos con una serie de instrumentos que sí nos pueden dar esta posibilidad. Exactamente. Entonces, dejando de lado la ley de amnistía, que no ha funcionado para excarcelar, ¿qué es lo que sí hay? Bueno, pues en nuestro Código Nacional y en nuestra Ley Nacional de Ejecución Penal hay herramientas para adoptar las recomendaciones que hicieron. Hablemos primero de las herramientas para disminuir los nuevos ingresos. Por una parte, es disminuir la prisión preventiva. Voy a tomar un paso atrás para explicarme. Cuando las personas son investigadas, procesadas o juzgadas, pueden ser juzgadas ya sea en prisión o en libertad, ¿no? Garantizando que no se van a sustraer de la justicia. La prisión preventiva es una de las 14 alternativas que existen para poder garantizar que se cuidará el proceso, ¿no? Que se continuará, que no se pondrá en riesgo a la víctima y que no se va a interrumpir la investigación. Entonces, lo que sucede en México es que se está utilizando la prisión preventiva cuando en realidad hay otras 13 medidas que sí son efectivas para asegurar que el proceso va a continuar. Eso es por un lado. Por otro lado, existen estos mecanismos alternativos de solución de controversias. ¿Qué son estos? Son medidas que se utilizan para concluir las controversias penales. ¿Cómo se concluye? Bueno, cuando hay una víctima y un supuesto agresor o un imputado, llegan a un acuerdo, el imputado acepta su culpa o su responsabilidad, repara el daño, y cuando la víctima está de acuerdo con estos términos, se da por concluida la controversia. ¿Qué significa esto? Que el problema se resuelve sin implicar pisar la prisión. Es decir, estas dos medidas están continuando con los procesos, es decir, no están entorpeciendo la investigación de los delitos, sino que están, por una parte, garantizando que se cuide el proceso sin poner en riesgo la salud de las personas, y por otro lado están fomentando que se resuelvan las controversias sin implicar a la cárcel, ¿no? Sino más bien enfatizando la importancia de reparar el daño. Eso es por cuanto hace a frenar los ingresos. Ahora bien, sobre generar las excarcelaciones, además de la revisión de las medidas cautelares de prisión preventiva para ciertos delitos, lo que encontramos es que existe un artículo entre varios en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que es el artículo 146, que trata de la preliberación por criterios de política penitenciaria. Es autoexplicativo en sí mismo el título de este artículo. Lo que aquí dice es que el juez puede determinar cuándo autorizar preliberaciones o incluso conmutar sentencias privativas de la libertad, siempre y cuando la persona privada de la libertad cumpla con una serie de requisitos, ¿no? El primero es que ninguna persona que haya sido acusada por un delito meritorio de prisión preventiva oficiosa puede acceder a esta posibilidad. El párrafo tercero me parece que regula el asunto de preliberaciones por motivos de salud. Cuando hay personas en situación de riesgo con enfermedades crónicas degenerativas o también en etapa terminal, el juez puede determinar que estas personas pueden o acabar su sentencia o darle tajo a esta para que puedan regresar a casa y continuar con sus tratamientos, sean paliativos o curativos. También otra posibilidad que está en manos de los estados es que cuando el estado es el agraviado, puede pedir a la autoridad de ejecución penal determinar que esa persona cumpla con su sentencia en ese momento o incluso llegue a una conmutación. Esto quiere decir que en manos de los jueces de ejecución, es decir, órganos que ya están constituidos, que ya tienen estas rutinas organizacionales bien aprendidas y no necesitan aprender un nuevo procedimiento, pueden generar estas libertades de forma inmediata. Ahora bien, una cosa es este catálogo y otra muy distinta es qué es lo que encontramos en realidad. Lo que se está haciendo a nivel nacional, una cosa positiva, son los esfuerzos desarticulados en algunas entidades. Por estar desarticulados no quiere decir que sean malos por sí mismos, sino que por motu propio, algunas entidades han optado por generar preliberaciones.
Como ejemplo tenemos al Estado de México, a la Ciudad de México y de Guanajuato. De acuerdo con Elena Azaola, se han generado más de 3,000 preliberaciones, principalmente en el Estado de México. Esto más o menos equivale a entre el 1 y 2% de la población privada de la libertad. Sin embargo, lo que encontramos preocupante es que las fiscalías siguen en esta lógica de incentivos, de que para ellos un triunfo es una persona que siga su proceso en prisión preventiva. Esta lógica de primero encarcelar para después investigar, lo que ha generado es que el porcentaje de personas privadas de la libertad sin sentencia haya aumentado de junio de 2020 en comparación al mes del año pasado. Es decir, mientras que en junio de 2019 39% de las personas privadas de la libertad estaban en espera de una sentencia, para junio de 2020 este porcentaje aumenta a 40%. Y lo que es más grave, en términos absolutos de población, esta ha aumentado en el plazo de un año, mientras que en junio de 2019 había cerca de 200,000 personas privadas de la libertad en todo el país para todos los fueros. Para junio de 2020 estamos hablando de más de 210,000 personas. Ahora bien, en contraste con este andar de las fiscalías que no se detiene, tenemos a los juzgados de ejecución, que más bien bajaron la ventanilla de atención. Solamente 8 entidades o 8 judicaturas estatales de las 32 explicitaron que iban a tramitar solicitudes de beneficios preliberacionales a propósito de la pandemia. Son estos jueces de ejecución los que reciben las solicitudes de libertad por parte de la población penitenciaria, y solo 8 mantuvieron la ventanilla abierta. Esto con base en un estudio que hizo X Justicia. Entonces, bien, si este es nuestro panorama, ¿por qué no hemos excarcelado en México? ¿Por qué las fiscalías continúan trabajando como si no hubiera pandemia, ¿no? Cumpliendo con el incentivo de vamos a encarcelar a personas que esperen su juicio a pesar de que su salud esté completamente en riesgo? ¿Y por qué los jueces han sido completamente, o muchos de ellos, omisos en poder atender estas peticiones, ¿no? para poder acceder a la libertad? Bueno, pues encontramos, como que planteamos 3 hipótesis. Por una parte, consideramos que quedan resabios de la visión inquisitiva en nuestros operadores de justicia penal. Sigue utilizándose y sigue premiándose la prisión preventiva, por un lado, distinto a la presunción de inocencia que se había apostado en 2008, y además no se utilizan estos mecanismos para resolver controversias que no impliquen cárcel, sino que impliquen reparar a la víctima. Eso por una parte. Por otra parte, prevalece una retórica en la política, en la vida pública, de populismo penal. Una retórica que premia elevar las penas a ciertos delitos, que premia criminalizar conductas y que premia ampliar las posibilidades o ampliar la puerta a la prisión preventiva. Entonces, consideramos que esos motivos ayudan a entender o nos ayudan a explicar por qué nos excarcela en México. Pero si a esto le agregamos el contexto de impunidad que tenemos en el país, en donde hay muchísimas víctimas a las que no se les ha dado justicia, no se les han dado razones, una verdad, en ese contexto pues es complicado abrir el debate y el diálogo sobre si podemos excarcelar y a quiénes. Y aún así, con estas hipótesis que van en contra de todo lo que estábamos proponiendo anteriormente, sí, este trabajo nos invitó a reflexionar desde nuestros propios encierros acerca de los otros encierros, los más de 210,000 encierros. No todas las personas que están privadas de la libertad tienen por qué estar. Hay una serie de delitos que ni siquiera tienen que llegar a la sede judicial o peor, en el peor de los casos, llegar a encarcelación. Pensemos en estos robos de poca cuantía que cierta cadena comercial de color azul gasta cientos de miles de pesos en abogados, pero también gasta recursos de la nación para encarcelar a personas que se robaron un paquete de pan o un par de yogur. Esta contingencia nos pone en blanco y negro cuál es el verdadero peligro de tener encerradas a tantas personas. Evitar contagios en nuestras cárceles, además de una cuestión de salud pública, sí es una cuestión de justicia. Agradecemos su atención.
Muchísimas gracias, Viane y Ana. Creo que pusieron el punto en muchísimos temas muy interesantes, sin duda. Ya argumentaré un poco el tema de ley de amnistía cuando tengamos la discusión, pero sin duda creo que queda muchísimo para discutir en la parte de la discusión. Y quisiera tomar uno de los puntos que me parece muy interesante para dar pie a la intervención de Hilda. Creo que uno de los temas muy interesantes es la falta de información que hemos tenido en general sobre contagios, sobre liberaciones. Citabas a Elena Saola, por ejemplo, ¿no? Pero esa información no la deberíamos de tener de Elena Saola, sino la deberíamos de tener del propio Estado, ¿no? Cuando se preguntó a López-Gatell en la conferencia vespertina, dijeron que ellos no tenían datos sobre personas privadas de la libertad con contagios. Y menos, bueno, también el tema de las preliberaciones, que ha sido bastante subjetivo. Creo que una institución que ha logrado sacar información respecto a los contagios es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y aquí tenemos la suerte de tener a Hilda, la encargada de este tema, y yo pues empiezo un poco con una pregunta que he tenido desde hace tiempo al darle seguimiento al trabajo que han hecho y lo que han publicado, tanto el informe como lo que han publicado en diferentes redes sociales sobre los datos de los contagios, ¿no? Los datos que yo tengo es que a la fecha han habido en centros penitenciarios 2.037 contagios y 267 defunciones. Y quisiera preguntarte, y con esto empezar para que nos platiques un poco lo que ha hecho la CNDH, ¿cuál ha sido la metodología que han utilizado para tomar estos datos? Esto que nos ha hecho tan difícil hacer el diagnóstico y proponer soluciones por la falta de información, además de a las organizaciones, pero sobre todo también a los familiares y a las personas privadas de la libertad que no saben qué están pasando. Entonces, adelante, Hilda. Si nos quieres platicar un poco cuál ha sido el papel de la CNDH en el contexto de COVID y qué acciones han implementado, las áreas de oportunidad y las respuestas de las autoridades penitenciarias. Tienes cerrado el micrófono si quieres abrirlo. Ahorita estamos teniendo un poco de problemas técnicos de abrir el micrófono, pero ahorita lo solucionamos, no hay ningún problema. Quizá, Isabel, podemos poner la gráfica que construimos en World Justice Project a partir de la información que publicó CNDH, que es precisamente en donde está la pregunta que tú planteas. ¿Cuál es la metodología para poder obtener esos datos y publicarlos? Claro que sí. Adelante. Que es precisamente esta. Justo. Que es la poca información que tenemos, ¿no? O sea, que creemos que también está bien que la CNDH la genere, pero también tendríamos que tener información. Listo. Listo. Algo andaba aquí complicado. Bueno, pues ahí ya me escucho. Perfectísimo. Bueno, quisiera sí platicarles un poco en el tiempo, déjenme para estar de acuerdo. Bueno, un poco cuáles fueron las acciones que tomó la Comisión Nacional desde el inicio de la pandemia. Justo por la experiencia que habíamos tenido hacía años, en el 2010, cuando fue el tema de H1N1,
estaba trabajando yo en la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal, y cuando surge toda la situación de H1N1, de un día a otro se cerraron prisiones, empezaron a haber conflictos al interior de las prisiones, al exterior, en fin, una situación así. Basados en esa experiencia y un poco mirando cómo este efecto internacional evidentemente nos iba a alcanzar tarde que temprano y en las prisiones podía originar una situación de conflicto, nos dimos a la tarea inmediata de hacer una planeación temporal sobre una serie de acciones. Las primeras acciones que fueron en el mes de marzo, 13 de marzo en particular, hicimos un envío de medidas cautelares a todos los sistemas penitenciarios, tanto a los sistemas estatales, a todo el país, como al órgano administrativo desconcentrado y a las prisiones militares. Entonces, tomando en consideración una serie de parámetros y estándares que para juicio de la comisión eran importantes. Entre ellos, pues evidentemente el tema de la prevención, ya un poco siguiendo las indicaciones de la Secretaría de Salud sobre sana distancia, lavado de manos, que sabemos que muchas de esas cosas se iban a complicar en los centros, pues por el propio hacinamiento, la falta de agua, en fin, pero bueno, una serie de indicaciones y también en estas medidas un proceso de información fundamental porque ahí creo que parte de que no hayan existido tantos brotes de violencia entre familias, centros, tiene que ver con la información que los propios espacios han venido dando a los familiares. Entonces, que se estableciera un sistema de información también progresivo con las familias para ir diciendo si se iban a limitar las medidas, cómo iban a ser las visitas, cómo serían o si en algún momento se suspenderían y qué pasaría, pues en muchos de los espacios donde además sabemos que personas privadas de libertad dependen de los insumos que las familias les llevan. Entonces, bueno, esto era como muy importante. Entonces, hicimos este primer envío de medidas cautelares, todos los sistemas nos empezaron a responder la aceptación plena de esas medidas, fueron aproximadamente 15 medidas específicas, y el estado que yo quisiera señalar como, digamos, como número uno en el sentido de que se pusieron las pilas de inmediato y diseñaron un protocolo fue el estado de Jalisco. De hecho, el estado de Jalisco, después este protocolo se convirtió un poco, distintos estados lo adoptaron y todo, poco con cierta metodología, entonces, bueno, fueron los primeros que empezaron a hacer estas circunstancias. Después, en reuniones que tuve con gente de UNODC, con el Comité Internacional de la Cruz Roja Internacional, que también tenían algunas otras medidas de preocupación, hicimos un segundo envío de medidas cautelares el 28 de marzo, en donde ya hacíamos puntos muy específicos, desde medicamentos, desde insumos, desde toda la infraestructura que deberían tener los espacios, áreas específicamente para la atención de personas privadas de la libertad que pudieran presentar alguna sintomatología, pero además algo muy fundamental, que era el ingreso. Si nos ponemos a pensar en el virus, pues un poco cómo es el tema de los contagios, pues por sí solo al interior de un centro no pasaría. Pero ¿cómo iba a ingresar? Pues iba a ingresar vía los técnicos, el personal de seguridad y custodia, visitas, proveedores. Entonces, fortalecer esas áreas para evitar justamente el ingreso de personas que pues potencialmente pudieran tener esta circunstancia. En paralelo, lo que también observábamos, también por la experiencia, es que no iba a haber un sistema de información de manera eficaz que nos fuera reportando los estados de salud que iban guardando los distintos centros. Entonces, diseñamos este mecanismo de monitoreo nacional por COVID en todos los centros. Entonces, pues con una metodología que cuidaba ciertos aspectos. Primero, el tema de no poder ir a los espacios de manera directa, empezaron a cerrarse las prisiones hacia visitas, y bueno, pues eso también incluía toma de medidas al interior de la comisión, dentro de los centros, en fin. Entonces,
mecanismo de enlaces con cada uno de los sistemas. Entonces teníamos un enlace en Aguascalientes, en Baja California Sur, en todos los estados teníamos un enlace, y en el órgano administrativo desconcentrado igual, un enlace general, pero además nuestros visitadores in situ, les comparto que todos los centros federales tienen un visitador de manera fija al interior de los centros federales. Entonces, esos visitadores iban a estar también monitoreando. Y la vía era pues, vía telefónica, y un poco en el entendido de que las autoridades tienen la responsabilidad de informar la veracidad de lo que está ocurriendo al interior de los centros y cómo estaba pasando. Entonces, era hacer entre un horario, 5 o 6 de la tarde, llamadas telefónicas con nuestros enlaces y tomar. Y nos iban reportando, pues no, pues cero, no, pues ahorita en cero. Cuando nos empezaban a reportar personas privadas de la libertad positivas, nos llenaban una cédula. Como empezaron los sospechosos, no tanto casos positivos, sino sospechosos por la sintomatología, llenaban una cédula que guardaba cierta información sobre las circunstancias, y a esos casos les dábamos seguimiento, ya sea para descartar o para confirmar y pasarlos al bloque de casos positivos confirmados y que ahora se han ido acumulando. Entonces, esa fue la metodología, es tener contacto diario de lunes a domingo, todos los días en el mismo horario. Ellos hacían un corte. Es una metodología muy similar a la que opera el gobierno federal y estos informes que tenemos diariamente por parte de la Secretaría de Salud. Solo que ahí, bueno, pues hay un sistema donde los estados van nutriendo de información, y al final la Secretaría de Salud hace un conteo en ese sistema, y todos los días a las 7 de la noche nos van dando la información sobre los casos confirmados. Confirmados porque se han practicado pruebas, básicamente, porque de otra manera no conocemos la realidad, y eso lo hemos dicho claramente. Entonces, ese ha sido el contexto, y bajo la estricta responsabilidad de cada sistema de informar la realidad de lo que está pasando en los centros. En algunos espacios hemos hecho solicitudes de información más específicas, justo porque atendiendo al volumen de la población penitenciaria y al número de personas que nos reportaban, guardaban no nos daba como la lógica, ¿no? Y bueno, por ejemplo, al 18 de agosto tenemos un total de personas positivas privadas de libertad. Aquí no estamos contando ni personal técnico ni administrativo ni nada, todo privados de libertad, de 2.139 personas confirmadas, 190 decesos y 283 personas sospechosas, ¿no? Bueno, entonces, este mecanismo lo veníamos haciendo diariamente, pero pues bueno, cuando empezó el primer brote, que justo empieza en Jalisco, porque ellos establecen esta estrategia radar, entonces empiezan a hacer pruebas masivas. Entonces, pruebas tanto en la población externa como al interior de los centros. Y Jalisco es el primer estado que empieza a mostrar un comportamiento alto de privados de libertad positivos a COVID, porque practicaron pruebas. Esa era la razón. Seguramente si todos los sistemas hicieran pruebas, tendríamos otro número, pero la realidad es que no lo están haciendo. La realidad, y lo que hemos observado, y que esto fue materia también de nuestro informe especial, es que las entidades no aplican pruebas. Detectan personas con sintomatología sospechosa, las separan y le dan seguimiento. Salvo que se complique, se aplica pruebas. Si no se complica y cursan y sanan, pues quedaron sospechosos y nunca fueron confirmados. Al día de hoy, bueno, lo pueden revisar en el informe especial que emitimos. Solamente en todo el país, si contamos el último dato que viene en el cuadernillo penitenciario de mayo, eran 209.053 personas privadas de libertad en el último cuadernillo del mes de mayo. Solamente se han aplicado 8.460 pruebas.
Estas pueden verlas desagregadas por estado en el informe especial. Hay estados que no han aplicado pruebas. Los estados que más aplicaron fue la Ciudad de México, Jalisco, son quienes más aplicaron pruebas. Y hacemos este bloque de sumas. Hay estados que ni siquiera nos dieron información porque lo dejaban los sistemas a cargo un poco de la Secretaría de Salud y decían, la Secretaría de Salud es los únicos que te pueden dar confirmado, nosotros no, ¿no? Entonces, es un poco salud, sistema penitenciario. Y es, digamos, las dificultades a las que nos enfrentamos en la toma de esta información. Pues básicamente la metodología seguida fue esa, es la información que nos reportaban los estados bajo su estricta responsabilidad de, pues, dar información veraz en los centros. Hubo una entidad, la Ciudad de México, que de pronto mostró un cambio significativo y la propia autoridad nos explicó, porque justo ahí en nuestro último informe decíamos, la Ciudad de México tiene 79 casos positivos y al día siguiente lo que informan es que tienen 1040. Entonces, caray, nos estaban mintiendo. No, bueno, la explicación fue que de todos los casos hicieron un bloque de pruebas masivas, los tenían detectados y de pronto reciben los resultados en bloque y les da ese total. Pero bueno, de los 1040, digamos, como entre la buena nota, era que de los 1040 pruebas que tenían, había una recuperación de 953 personas, ¿no? Entonces, en promedio habían tenido como una atención óptima de los casos, pero el cambio de un día a otro fue derivado de la práctica de pruebas realizadas por COVID. Entonces, esa es la manera de información y la verdad es que es la única forma en la que hemos podido estarlo midiendo hasta ahora. No hay ningún otro mecanismo oficial, digamos que la información de la comisión parte de la información oficial que nos brindan los sistemas, pero no hay otro mecanismo donde podamos consultar vía la Conferencia Nacional Penitenciaria, vía el órgano, vía nada, que podamos consultar estos datos. Incluso se han venido preguntando en distintos momentos, oiga, ¿cuántas personas privadas de libertad hay con COVID? Y los datos nunca han sido como pues precisos porque no hay este conteo. La única fuente hasta ahora es esta. Asilegal hace también un seguimiento basado en el monitoreo de la comisión y también en los medios. A veces los medios, digamos, pues incluso en muchos casos las notas de los medios las tomamos, investigamos en los centros y bueno, pues no se confirman, ¿no? Entonces, digamos, es un poco la información más precisa. Para la comisión, que sí preocupa y que sí fue materia de decirlo en todos los sistemas, es importante la realización de más pruebas. No digamos, pues estar pues esperar como la buena suerte que las personas sanen y cursen por sintomatología y se curen, pues porque, bueno, quienes lo hacen así, pues la han librado, pero es un riesgo, ¿no? Es colocar en riesgo a las personas privadas de libertad. Y además esto ha traído una doble complicación, porque de por sí las quejas, el volumen mayor de quejas que recibe la comisión tiene que ver con temas de salud, el 90%. Y ahora sumamos la salud por COVID. Entonces, los demás padecimientos pareciera que se quedaron en impasse. Ya quien tenía diabetes, problemas renales, rodillas, cáncer, esos están como, hoy se quedan detenidos porque la atención es en el COVID. Hemos estado mucho fortaleciendo y exigiendo, gracias, un minuto, en este esquema. Bueno, también, no solamente eso, sino la comisión tomó mayores medidas. El 13 de abril emitimos un pronunciamiento con medidas emergentes. Y lo relevante de ese pronunciamiento era la medida 7, que tenía varios puntos, donde hablábamos de un plan nacional de despresurización penitenciaria. La comisión lo dijo, era importante. Claramente la ley de amnistía tenía una ruta distinta y iba a tener otra temporalidad y hoy la estamos viendo.
Pero era importantísimo generar un plan de despresurización penitenciaria. Bueno, esto lo vimos con cada sistema, tratamos de reforzar, pero hay tuve incluso algunas reuniones con jueces de ejecución vía Zoom, y hay grandes prejuicios alrededor de vamos a sacarlos libres y qué va a pasar, entonces vamos a esperar eso. Yo les quiero decir que al día de hoy la información oficial con la que cuenta la comisión es posible que haya más, pero las únicas entidades que nos informaron sus preliberaciones fueron Hidalgo, Quintana Roo y Baja California, y tenemos bajo este esquema 231 personas liberadas en el contexto del COVID. Son las únicas entidades. La Ciudad de México sabemos por lo que hay en medios de comunicación que hicieron liberaciones, el Estado de México también, pero oficialmente no tuvimos respuesta del Tribunal Superior de Justicia. Esa información la pedimos a los tribunales, y los tribunales con su acostumbrada autonomía dijeron, pues no dieron la información. Entonces, estas son las únicas entidades. Nos hemos enfrentado evidentemente sí a una carencia de transparencia con toda esta información, desde tener información certera sobre los casos de contagio, todo. Ahora ya, final, rápido. Ya estamos empezando a hacer las visitas in situ, ya estamos directamente viendo en las visitas que nos hemos encontrado, que una parte es lo que me informa la entidad, y cuando llegamos al centro tenemos otro dato. Ejemplo, Estado de Hidalgo, mientras teníamos 30 personas confirmadas en total en la entidad, llegamos al centro de Pachuca y solamente en el centro de Pachuca hay más de 30 personas confirmadas. Estos datos los vamos a empezar a contrastar y va a ser materia en su momento de una recomendación que la comisión vaya a emitir. En este inter ha habido otros mecanismos, establecimos una línea exclusiva para la atención de personas privadas de la libertad, donde pasamos el año pasado solamente de haber recibido 111 llamadas en esa línea 01800, este año llevamos más de 900 llamadas solo de centros penitenciarios en la comisión. En fin, entonces, bueno, ha sido un poco el trabajo que hemos estado haciendo. No hemos parado ni un minuto de los 7 días de la semana, ni de COVID, ni nada, y trabajando justo con esta responsabilidad que la presidenta además nos ha instruido, estar muy pendientes al interior de los centros penitenciarios. Gracias. Muchísimas gracias, Hilda, por darnos cuenta de este trabajo titánico que hacen. Sin duda, la falta de información es algo que nos afecta a todos. Ojalá estos datos pues, nos puedan dar un poco más de información. Sé que no depende de ustedes, pero por ejemplo el sexo, un poco saber un poco más sobre quiénes son las personas que están contagiadas, porque no sabemos la identidad de estas personas. Sabemos que pues sí han muerto más personas que en los últimos 3 años en los centros penitenciarios, pero no sabemos de qué. Entonces, reconocemos la labor de la CNDH y ojalá puedan seguir exigiendo, igual que nosotros, esta información. También desde X hemos tratado de hacer un monitoreo de medios, pero como bien dices, el monitoreo de medios tiene sus sesgos como tal. Pero muchísimas gracias por compartirnos esto. Ahora pasaría a una parte importante sobre, que más bien es una parte de discusión, y aquí ya voy a meter un poquito más mi cuchara, sobre, pues, todo lo que estamos viendo nos lleva al tema de la despresurización de las prisiones, ¿no? O sea, más allá, o sea, que creo que es muy importante, y esto se ha dicho en muchos webinars, pero creo que es importante decirlo, COVID puso la lupa en muchos problemas existentes, ¿no? Entonces, como ya mencionaban en esta editorial maravillosa que escribieron Vianney y Ana, pues el hacinamiento ya era un problema, ¿no? O sea, en Estado de México más del 40% de las personas comparten celda con más de 15 personas, ¿no? O sea, el 30% de las prisiones comparten más de 5 personas, no hay artículos de higiene, ¿no? Entonces, pues sí, es importante pero puso la lupa en algo que ya estaba, ¿no? Entonces, esto nos hace hacernos las preguntas de qué impide que en México se adopten medidas de excarcelación y de reducir los ingresos. Creo que nos dieron algunas pistas muy interesantes, Vianney y Ana,
en la conclusión de su presentación, pero creo que podemos discutir un poco más, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué tiene que cambiar? ¿No? Y en eso, si quieren, les doy la palabra si quieren empezar en el mismo orden, a Viane y a Ana, después a Hilda, y si quieren yo concluyo. Supongo que, bueno, para iniciar o como para enriquecer la discusión, yo diría que una parte importantísima que tiene que cambiar son los premios o los incentivos que hay al interior de las instituciones. Si un fiscal, ¿no? Si la cabeza de una fiscalía sigue premiando a sus operadores con presentarle números de prisiones preventivas, entonces no hay manera, o sea, están estas personas atrapadas para poder optar por otras medidas, ¿no? Entonces, si sigue habiendo como esa serie de incentivos donde se premian prisiones preventivas, pero no se premian soluciones de controversias a través de mecanismos alternativos, entonces vamos a seguir reproduciendo esto, ¿no? Entonces, como yo quisiera escuchar mucho a lo que nos tienen que decir, pero yo creo que, y vale la pena tomar en cuenta una cosa, platicábamos con varios miembros de otras organizaciones y nos decían, hemos capacitado a muchísimos operadores. Están dotados de protocolos, de manuales, pero si no les permiten al interior empezar a optar por medidas que no tengan que ver con la prisión preventiva, por ejemplo, que no tengan que ver con judicialización, entonces toda esa capacitación, todo ese capital que se trata de generar, tiene un techo de cristal que no puede cambiar, el de hasta arriba no cambia. Entonces esto pone, o sea, la verdad es que lo digo también con toda la intención de decir, y entonces eso lo vemos en el contexto nacional, ¿no? Donde el fiscal general de la República está promoviendo pues que se incentive la prisión preventiva, cuando esto ya sabemos que no funciona, no casa con la realidad, no casa con la realidad de la pandemia, no casa con la realidad de que las personas sí cumplen con sus medidas cautelares. La prisión preventiva no es necesaria para todas las personas, para todos los delitos. Entonces yo quisiera como poner esa idea en la discusión y escucharlas. Gracias, Ana. Vianey. Pues hay dos cosas. Uno, me gustaría que nos ayudaran las personas que están manejando la parte técnica a compartir una gráfica de un dato que nos pasaron nuestros amigos del Instituto de Impartición de Justicia sobre el cumplimiento de medidas cautelares. No sé si es posible. Medidas cautelares en libertad. Tengo una teoría, no soy, bueno, disclaimer, no soy abogada, pero observo muchísimo qué es lo que pasa en medios y soy muy ávida consumiendo estos debates en el legislativo. A mí me llama muchísimo la atención que siempre que hay un gran problema en el país, llámese seguridad, llámese violencia, pero también llámese emergencia sanitaria, la solución de muchos políticos es hay que dar prisión preventiva oficiosa para que estornude en la calle sin taparse la boca, ¿no? No quiero mencionar nombres, pero seguro pensarán en 2 o 3 personas. El problema es que mientras sigamos casados con esta idea punitivista de que nuestros problemas van a ser solucionados por meter más personas en la cárcel, pues una de dos, o va a terminar todo México encerrado, o realmente nos vamos a comenzar a dar cuenta de que eso no es la solución. Tomamos el ejemplo de las medidas cautelares cumplidas en libertad, o sea, dar la posibilidad de que una persona siga su proceso en libertad, dado todo este contexto de impunidad, pero también de este discurso político, que lo único que está buscando es aumentar la cuota electoral para sí mismos, pues las personas nunca van a poder ver que en realidad se trata de una cuestión de justicia y que no es impunidad. Porque al final del día, si hay algo que nos ha dado como lección el sistema penal acusatorio, es que la impunidad no solamente se reduce a la dimensión de dar castigo, sino también hay algo de reparación del daño y atención con las víctimas. Entonces sería como agarrando esta idea de Ana y tratarla de complementar. Muchas gracias, Vianey. Hilda. Ahora sí, pudimos hacerlo rápidamente. Yo en esta parte sí creo que era importantísimo
darle mayor peso y exigencia a lo que establece la Ley Nacional de Ejecución Penal. En este sentido, el poder tener las libertades bajo los esquemas que la propia ley prevé. O sea, ni siquiera es que los estemos inventando, es que ahí están y que era altamente relevante poderlos hacer. Algo con lo que hay que trabajar muchísimo, muchísimo, y eso parte de mi experiencia profesional y personal y convicción de vida, es trabajar contra todos estos estereotipos y estigmas que construimos alrededor de las personas, por las distintas razones, o sea, porque si somos mujeres, por la orientación sexual, por todo, y en el caso de las personas privadas de libertad, evidentemente por esta condición, por su condición jurídica. Entonces, hay que trabajar muchísimo con eso, muchísimo todavía, socialmente, el poder entender los demás entornos que están relacionados o vinculados con las conductas delictivas, y que no es solamente la culpabilidad, déjenlos en la cárcel y pues que ahí mueran. Los comentarios que hemos estado recibiendo y leyendo alrededor justo del trabajo en favor de personas privadas de la libertad son voraces, ¿no? Es enciérrenlos, déjenlos que mueran, la venganza en lo inmediato, sin acabar de considerar como otros factores que son de suma importancia. Entonces, aquí el trabajo que tenemos que hacer como una parte social para revertir esta serie de esquemas, también el trabajo desde las autoridades, porque también dejamos un bloque de personas en libertad, pero no nada más es, les abrimos la puerta y que se vayan y adiós. Muchas veces carecen de documentos, de la identificación, o sea, algo simple, su identificación, su INE, que en cualquier lugar lo solicitan para un empleo, llenar una solicitud. Entonces, en esta parte tiene que haber una mayor coordinación, sobre todo en el esquema de entender la parte social, la parte institucional, lo que corresponde, y que sí, la prisión, seguir, yo creo que insistiendo muchísimo, es que la prisión preventiva tiene que ser la última instancia, pero no tiene que ser la primera a la que se apele, pues primero porque por su ineficacia claramente, y en este esquema, bueno, pues por la propia situación en la que estamos viviendo por la pandemia. Muchas gracias, Hilda. Yo trataré de ser breve. Bueno, yo creo un poco, y aquí voy a tomar un poco el tema de la ley de amnistía. La ley de amnistía nosotras la impulsamos desde septiembre, eso es bien importante decirlo. Nunca la impulsamos como una respuesta a COVID. Creo que tiene serios problemas que podemos discutir más adelante, pero creo que justo tenemos que seguir impulsando que la ley de amnistía sí funcione. Los lineamientos que fueron publicados ayer dejan mucho que desear, o sea, no solamente es un problema de lentitud, sino también de falta de claridad. O sea, no es posible. ¿Qué va a pasar, por ejemplo? Desde X hemos metido solicitudes. ¿Qué va a pasar contra las solicitudes que ya metimos y no teníamos lineamientos, ¿no? Entonces, yo creo que una parte importante es buscar ver las medidas de manera, pues, en grupo, ¿no? Pero creo que primero hay que ver los temas que ya tocaron y son los temas estructurales. O sea, no es posible que sigamos ampliando prisión preventiva oficiosa. O sea, alguien decía de broma en las redes que vamos a acabar con un artículo 19 más largo que el 123, ¿no? No es posible que sigamos. ¿Por qué? Porque es una cuestión también práctica, ¿no? El tema de prisión preventiva oficiosa. Cuando tú haces prisión preventiva oficiosa o automática, que es lo mismo, lo que estás haciendo de cierta manera es no incentivar capacidades en los ministerios públicos para que prueben que de hecho la prisión preventiva es necesaria. Entonces, estás también generando una falta de capacidades dentro de la procuración y impartición de justicia. La revisión de política de drogas, eso es algo que tenemos un gran pendiente, ¿no? Fue una de las promesas que nos hicieron de campaña, que está en el Plan Nacional de Desarrollo. La regulación, seguimos sin tener una regulación responsable y seguimos en el discurso constantemente criminalizando a las personas que usan drogas. Si no cambiamos una política de drogas basada en salud en lugar del derecho penal, va a ser muy complicado lograr la despresurización de las cárceles. El tema de reinserción social, nos tenemos que tomar en serio el tema de reinserción social.
como decía Hilda, ¿qué pasa con las personas que salen de prisión, no? O sea, ahorita yo tengo un caso, justo hoy en la mañana hablaba con una compañera que lleva un año que salió y no tiene acceso al INE, ¿no? Entonces, si no tienes acceso a una identificación personal, ¿cómo puedes tener acceso a otras cosas, no? Entonces, tomar en cuenta la reinserción social y sin duda trabajar en la procuración y impartición de justicia. Tomando un poco los temas que ya tocaban brevemente Vianney y Ana, tocándolos brevemente, sí hicimos un estudio donde analizamos todos los acuerdos judiciales de los poderes judiciales y solo 8 de ellos prevían preliberaciones. Y lo peor es que si vemos las gráficas, los estudios que han hecho Intersecta de los cuadernos penitenciarios, estamos viendo que sí hay más ingresos. O sea, el Poder Judicial sí está funcionando para ingresar a personas, pero no para liberarlas. O sea, solo 8 de ellos los están haciendo. Entonces, el Poder Judicial también se tiene que tomar en serio su papel y también tenemos que exigir transparencia tanto de las fiscalías como del Poder Judicial. Hace una semana se aprobó la reforma a la Ley General de Transparencia donde dice que todas las sentencias tienen que ser públicas. Tenemos que seguir pidiéndole al Poder Judicial que trabaje en esto. El tema de la Ley Nacional de Ejecución Penal es lo mismo, ¿no? O sea, las gentes que trabajamos y litigamos la Ley Nacional de Ejecución Penal, es muy complicado lograr las preliberaciones. Sobre todo en mujeres, en X hemos tenido una muy mala experiencia. De hecho, Mexicanos Unidos contra la Delincuencia hizo un análisis específicamente sobre la fracción 2 del 10º transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal y vio cómo en 19 estados entre 2016 y 2019 solo se liberaron a 488 personas. Es nada. ¿Por qué? Lo que nosotros hicimos un análisis sobre medidas alternativas a prisión y lo que nos dimos cuenta es que existe, como ya mencionaban, la idea de que el castigo es únicamente prisión, ya en un desconocimiento sobre el nuevo sistema acusatorio. Entonces también hay un tema aquí y tiene que ver con el monitoreo del Poder Judicial y de las fiscalías, donde tenemos que ver que estos mecanismos que existen ya y que llevan existiendo por años funcionen. Y creo que ya hablé demasiado, entonces nada más pasaría a la siguiente pregunta, que esta creo que la respuesta puede ser breve, es ¿qué puede catalizar una discusión en torno a quiénes deberían permanecer en la cárcel y quiénes deben estar afuera? Y aquí le daría la palabra a Vianney o a Ana, la que quiera responder. Gracias. Creo que para poder cimentar esta discusión, tenemos que darnos cuenta de quiénes son las personas que están dentro de nuestras prisiones. No son estos criminales malos, malísimos, que les hacen series en Netflix y en todas las plataformas. Es gente, como tú o como yo, que por alguna razón o una circunstancia ligada a su cotidianeidad se puede ver en un conflicto con la ley. O sea, no nada más es el secuestrador o el homicida, sino puede ser una persona que tenga un percance en Tlalpan y sin querer haya matado a alguien, o haya muerto a alguien por consecuencia de ese accidente y por lo tanto va a acabar en prisión. No son los Lozoyas o los Blanquenaos, o sea, también son personas que de una u otra forma sus circunstancias les han puesto a mitad de un delito. Una vez que comenzamos a ver que no se trata solo de lo peor que está en la cárcel, sino de cualquier otra persona, y también volteamos a ver las estadísticas, porque de acuerdo con la encuesta nacional de población privada de la libertad del INEGI, 50% de las personas que estaban al momento de la encuesta en centros penitenciarios reconocían que habían cometido un delito. Es decir, la mitad no. Y daban razones como, a mí me inculparon, a mí me ofrecieron dinero para decirme culpable. Entonces, o sea, no es como que estén solo los culpables, también pueden ser estas cosas torcidas del sistema que termina juzgando a alguien que no tiene la oportunidad o no tiene ni siquiera las herramientas para llevar un debido proceso. Creo que ese es como el primer cimiento para tener la discusión de quién sí merece y quién no merece esta. Gracias, Vianney. Ana, ¿quisieras agregar algo o voy con Hilda? Con Hilda, quizá yo pueda decir algo al final. Claro que sí. Hilda, adelante.
pues igual es regresar en ese sentido a los juicios de valor que hacemos en torno a las personas privadas de la libertad. Eso es fundamental. Hay muchísimos casos que las propias circunstancias, por ejemplo, en los casos de las mujeres, estas labores a veces de cuidado con sus familias. Tengo un caso muy específico en el Estado de México que no lo estamos viendo vía institucional, pues no tenemos competencia desde la Comisión Nacional, pero a nivel personal con otro equipo, tratar de buscar la libertad de una mujer que algunas condiciones hicieron incriminarla y lleva 20 años privada de la libertad por una situación, un homicidio de su nieto que no hay mayores elementos. Y como esa historia la pudimos conocer como muchísimas más, donde se está, donde el acceso a la justicia no fue lo oportuno. Entonces también es eso, es quitarle ese mito de que todos los que están ahí están porque se lo merecen, porque ahí tienen que estar y ahí déjenlos, y si ahí mueren, sería como lo mejor que le podría pasar a la sociedad. No, en este esquema de acceso a la justicia que tenemos tan complejo, donde las violaciones procesales, donde la fabricación de pruebas, donde a veces para una persona estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, le lleva a estar en prisión, sí tenemos que hacer eso. Para mí es fundamental justo luchar y poder convencer en todos los órdenes, no solamente a nivel judicial, sino también desde el legislativo, poder hacer este proceso de sensibilización para poder quitarle ese mito de que todos los que están ahí son malos, se lo merecen, y ahí déjenlos sin ningún derecho porque los han perdido. Muchas gracias, Hilda. Fíjate que nos está comentando Juan Salgado y se me hace un gran comentario, que hay dos temas aquí, que es la política criminal y la política penitenciaria. Entonces me gustaría responder un poco basado en este gran comentario que creo que es muy importante y creo que se ha abordado. Creo que por un lado, sin duda, la política criminal es que ya lo abordaron Ana y Vianney, y esta idea de impunidad y la falta de verdad, ¿no? Y el pensar que la prisión preventiva oficiosa es la única opción y en lugar de capacitar, en lugar de evaluar esas capacitaciones, porque en México tenemos un problema, yo siempre digo, de protocolitis y de capacitacionitis, pero no las evaluamos y no sabemos quién los conoce, ¿no? Entonces, tendríamos que evaluar cómo funcionan, ¿no? Entonces, tendríamos que hacer un cambio ahí un poco en la política criminal para pensar qué pensamos de justicia, ¿no? Y era lo que decía muy claramente Vianney respecto a si solamente es la cárcel lo que vemos como castigo, ¿no? Y sobre la política penitenciaria, sin duda, es un tema muy interesante y lo que yo creo que desde X nos ha servido mucho como catalizador es conocer las historias, ¿no? Un poco lo que ya decía Hilda, o sea, ahorita Hilda cuenta esta historia, yo siempre cuento la historia de Gaby, ¿no? Una mujer indígena, la violan, queda embarazada, su hijo a los 2 meses no aguantaba la cabecita y entonces tenía que pagar 4,500 pesos por la radiografía y alguien le dice, puedes llevar este paquetito y la meten a prisión por transporte, ¿no? Por posesión con fines de comercio. Entonces, ¿queremos llenar las cárceles de estas personas? ¿No? Que creo que esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Entonces, yo creo que es muy importante y el catalizador que puede servir es mirar estas historias, mirar si eso es lo que queremos, qué pasa en el entorno familiar, en el tejido social al meter a la gente a la cárcel, ¿no? Pero con caras, con historias. Por eso para mí la verdad ha sido una suerte formar parte de una red de mujeres liberadas que se llama la Red de Acciones por las Justicias, que son una serie de colectivos y organizaciones de mujeres liberadas. Y la verdad es que no hay más expertas que ellas, ¿no? Escucharlas a ellas, darles el micrófono a ellas, que son las expertas, puede servir como catalizador para darnos cuenta que la cárcel no está funcionando para lo que estamos pensando, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario específico para no ampliarme. Y me iría a la última pregunta, salvo que Ana quiera agregar algo. Gracias, Isabel. Sí, en realidad yo lo que quería destacar después de escucharlas es
poner énfasis, es decir, estoy de acuerdo y comparto completamente lo que nos han planteado. Es necesario conocer estas historias como para entender que se trata de personas, las que están allá adentro, y que además no son las personas que nos pintan en los discursos o en las películas, como dice Vianney. No son, las personas peligrosas generalmente no acaban en la cárcel, ¿no? Pero yo lo que quisiera decir es que otra forma para poder como darle un poco o invertir el debate es pongamos el énfasis en pacificar, ¿no? En lugar de encarcelar, en lugar de castigar. Si podemos pensar en pacificar, entonces nos hace sentido que la reparación del daño sea una solución, ¿no? Y que nos hace sentido que pacificar no sea mandar a la cárcel, porque eso ¿cómo pacifica? ¿No? O sea, pacificar tiene que ver tanto con política criminal en relación a qué vas a criminalizar y qué no, con qué pena vas a castigar ciertas conductas, pero también tiene que ver con la política penitenciaria de reinserción, ¿no? Porque lo que queremos es que la gente que salga pueda ser agentes de paz, ¿no? No un agente que está lastimado por una experiencia horrorosa penitenciaria. Entonces yo pienso que eso es lo que a mí me gustaría exigir, ¿no? Que se piense en pacificar a nuestro país. Es lo que yo quería decir. Totalmente. Creo que aparte ver la reinserción social como un asunto de paz es total. Y nada más algo que se me olvidó, creo que si a alguien le queda duda sobre los estereotipos que mencionaba Hilda, por favor vean la discusión sobre la ley de amnistía. Era realmente de miedo. Yo he trabajado estereotipos de género de mujeres por mucho tiempo y nunca había visto algo peor que los estereotipos sobre el delincuente, ¿no? Y creo que se nos olvida que son personas, ¿no? Entonces, ver esta discusión de muchos legisladores, ¿no? Que son elegidos por nosotros, nos da la idea de estos estereotipos y de estas ideas que no nos están llevando a ningún lado, ¿no? Porque si nosotros vemos desde la guerra contra las drogas, lo único que vemos es más homicidios, más desapariciones, o sea, no vemos una mejora como tal, o sea, no ha funcionado tampoco efectivamente como dice Ana, no ha pacificado al país, al contrario, lo ha puesto en una situación mucho peor. Y por último, esta pregunta pues nada más la haría hacia Vianney y Ana y sobre qué están haciendo las organizaciones para impulsar cambios en las condiciones penitenciarias frente al COVID-19. Voy yo. Bueno, pues yo pienso que lo primero que hay que hacer es visualizar estas realidades, pero visualizar con datos, no enriquecer estas historias o estas percepciones, sino más bien es, así como la editorial que hicimos Vianney y yo, es tratar de colocar problemas como estos en la agenda pública, que los tomadores de decisión se sientan que están exigidos a discutirlos y abordarlos con seriedad, pero además que se descarapelen los mitos, ¿no? Estas percepciones que enriquecen y solo fundamentan las discusiones legislativas, no es verdad, ¿no? Utilicemos datos, hablemos de qué es lo que sí ocurre, no lo que creemos que ocurre. Eso es lo que yo creo que, por una parte, desde las organizaciones de la sociedad civil tenemos que hacer, tenemos que documentar, tenemos que visualizar y tenemos que exigir. Y tenemos que seguir insistiendo en modificar el debate. El debate no puede ser el populismo punitivo. No está resolviendo nuestro problema de seguridad y de justicia en el país, ¿no? Yo diría eso. Quiero escucharlas. Complementando a lo que dice Ana, voy a proponer algo bien revolucionario. Vamos, dejemos la moralidad en estas discusiones a un lado y hablemos de valores públicos, que son dos cosas diferentes. Ya tuvimos un sistema que funcionó con una moralidad que estaba basado en el Santo Oficio de la Inquisición y nos dimos cuenta de que no funcionó. Y en 2008 impulsamos una reforma para proponer qué valores públicos eran los que queríamos que se discutieran en nuestros juzgados. El valor público de la presunción de inocencia, demostrar que te demuestra la autoridad que tú eres culpable, no tú tener que abogar por tu inocencia. Y también la reparación del daño, no nada más vista como un wishful thinking de algo que están haciendo ahí un par de antropólogos en una prisión. No, la reparación del daño visto como una política pública para no nada más despresurizar las cárceles, sino comenzar a avanzar hacia adelante de lo que estamos esperando de nuestra justicia.
Y creo que en ese sentido muchas de las organizaciones con las que hemos tenido la oportunidad de convivir, X Justicia, Así Legal, México Unido contra la Delincuencia, larga lista de organizaciones, han tratado de pugnar con eso. Creo que lo que nos hace falta es generar mayores cohesiones para poder ser una voz cantante contra todas aquellas personas que creen que los problemas se resuelven encarcelando personas. Totalmente. Bueno, pues desde X lo que hemos hecho son varias cosas, ¿no? Por un lado, la exigencia de generar información más allá de la que ya está haciendo la CNDH, que es muy valiosa. Sobre esto ya les platiqué un poco del monitoreo que estamos haciendo. También es bien importante decir cómo se ha complicado el tener información mediante solicitudes de información. Hemos hecho un análisis sobre los acuerdos, sobre todo de los institutos garantes locales, y son muy vagos. Entonces no nos permite saber si podemos tener información sobre solicitudes de información. Los cuadernos penitenciarios es lo que tenemos. Entonces, seguir pidiendo información, eso es una parte muy importante, y desde ahí, desde el núcleo de sociedad civil de gobierno abierto, estamos impulsando un grupo especial para solicitar qué recursos se están utilizando en pruebas para población penitenciaria. Es un grupo que está formado por Transparencia Mexicana, Fundar, varias organizaciones que son más enfocadas a la transparencia, pero para pedir datos, ¿no? Para que estos datos, estos temas que dice Isla, que son tan graves de las pruebas, los podamos tener. Para esto también estamos dialogando con gente que está en campo, ¿no? Familiares, ¿no? O sea, que nos cuentan los casos de mi hijo estaba con una persona que murió de COVID y no le quieren hacer la prueba, tener información de campo, de primeras, de personas que van con los familiares, es una parte muy importante que estamos haciendo con esta red de acciones por las justicias. Formamos parte también de un observatorio sobre amnistías, ¿no? Sobre la amnistía, porque yo creo que si bien las críticas que mencionaron son muy válidas, hay ciertas cosas, primero, que la ley de amnistía es pensada como justicia social y que también, si es limitada, podemos replicarla a nivel local. Entonces tenemos que impulsarla, como ya ustedes ya mencionaron en su editorial, ya fue aprobada en Hidalgo, pero hay muchas iniciativas, Estado de México, que tenemos que seguir impulsando, Oaxaca, que hay muchas iniciativas al respecto, impulsar para que se pueda implementar, porque como decimos, esto no termina con COVID, es un problema que ya teníamos, tenemos que despresurizar las cárceles. Asimismo, estamos haciendo estrategias de litigio, y esto quiero contar esta anécdota que es muy importante. Cuando tratamos de meter el amparo por omisión, porque no habían establecido los lineamientos para la ley de amnistía, nos los desecharon 2 veces, porque dijeron que no era asunto urgente. Lo tuvimos que meter vía electrónica. Imagínense, si no es asunto urgente que no hayan establecido los lineamientos para la ley de amnistía, ¿qué es urgente, no? También estamos estableciendo diferentes estrategias de litigio junto a otras organizaciones como Documenta, donde estamos tratando de hacer formatos para poder dárselos a las personas privadas de la libertad y familiares para que puedan solicitar el beneficio de la ley de amnistía, y no sea algo que solamente tengan los abogados, ¿no? Y seguir exigiendo transparencia, ¿no? Y yo creo que algo muy importante es seguir trabajando en coalición. Creo que tenemos que unirnos las organizaciones, la CNDH, las instituciones, y además darle seguimiento a las personas que salen, ¿no? ¿Qué va a pasar con una persona que sale por la ley de amnistía o por la ley nacional de ejecución penal, ahorita en COVID, ¿no? ¿Tienen servicios de salud? ¿No tienen servicios de salud? Creo que tenemos que seguir con esto, monitoreando estos 2 políticas tan importantes que mencionaba Juan, que es la política criminal, peleando contra el punitivismo, el populismo punitivo, y por el otro lado, exigir una política penitenciaria que sea de acuerdo a lo que establece la Constitución, de acuerdo a los derechos humanos, y que además vaya hacia una reinserción social. Esa sería mi conclusión. Creo que esto sería como la conclusión general,
y creo que con esto, salvo que quisieran agregar todo, terminaríamos este conversatorio que para mí fue muy rico y les agradezco mucho haber podido debatirlo. Podríamos también darnos un espacio para debatir los lineamientos que salieron ayer, pero podemos hacer otro espacio sobre eso, que dejan mucho que desear, pero pues seguiremos en la lucha para que la ley de amnistía se aplique, para que se aplique la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que se apliquen las medidas alternativas y para que la cárcel no sea la única solución. Me parece que hay una persona que está preguntando algo súper interesante. Mónica Sigüenza dice, ¿cómo podríamos empatar las acciones inmediatas de despresurización penitenciaria y reinserción social? ¿Que yo empiece a responder o...? Adelante, si quieres, Vianey, tú que la leíste y se te hizo muy interesante. Pues vamos a decirlo, que lamentablemente, salvo ejemplos muy honrosos como en Ciudad de México, el Instituto de Reinserción Social, honestamente es que no se le toma como muy en serio. O sea, incluso puede ser visto como algo secundario y resumido a, bueno, ya veremos cómo le va a esta persona. Pero al menos sí creo importante resaltar qué es lo que hizo la administración de la Ciudad de México al menos liberar a las primeras 200 personas privadas de la libertad en el marco de tratar de despresurizar centros penitenciarios por COVID, es que estas personas fueron inmediatamente canalizadas al Instituto de Reinserción Social. Y retomando algo que decía Hilda, súper importante, y la primera prioridad fue generarles el INE, porque en este país no puedes insertarte en el trabajo, no puedes adquirir un crédito, no puedes hacer nada si no puedes identificarte. Sin embargo, o sea, no estoy diciendo que esto es la panacea, sino que esto es como el primer paso y más bien lo que nos queda a nosotros o a nosotras desde las organizaciones civiles proponer es que esta reinserción social no sea vista como un asunto de, insisto, valores en el marco de la moralidad y la caridad, sino como de derechos y por tanto acciones de política pública. Esa sería como una posible solución. Las autoridades tienen que tomarse en serio estos esfuerzos porque no solamente se trata de aventar a las personas a lo desconocido, sino darle las herramientas necesarias para que éstas lleguen. Tenemos un ejemplo, este ejemplo no es la mejor práctica posible, pero sí es un paso para poder generar otro tipo de propuestas que van mucho más allá a solo darle identidad, sino asegurar trabajo y el regreso exitoso a su marco social. De acuerdo, Vianey. Yo agregaría que sí, es impresionante. Hicimos un estudio que estamos a punto de liberar sobre reinserción social. La mayoría de los estados solo dan un folleto cuando sales. Y además está la mala práctica que ya todo el mundo, los que trabajamos en temas penitenciarios sabemos, que normalmente liberan a las personas a medianoche. Entonces tenemos estas historias donde literal las personas salen sin ni siquiera dinero, ¿no? Entonces agarran un taxi, le piden al taxista el celular para ver si pueden contactar a alguien que lo reciba y le pueda pagar el taxi. Entonces es todo un entramado. Creo que hay esfuerzos ahorita, por ejemplo, el tema de la votación para las personas que están en prisión preventiva, que eso podría ayudar a pedir que se acelere el tema del INE, ¿no? Por ejemplo, pero además hay muchos otros temas. Por ejemplo, no existen las casas de medio camino para mujeres en México, ¿no? Es algo que está impulsando Mujeres por la Libertad, que es una de las colectivas con las que trabajamos. Tú al salir, normalmente las mujeres no tienen una red de apoyo, ¿no? Son menos visitadas que los hombres, estadísticamente. Entonces, hay una serie de políticas que se tienen que tomar en serio. Y creo que es algo que no se ha tomado en serio. Está el Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México, que hizo un gran trabajo en su momento, bueno, y sigue haciendo un gran trabajo, pero aún hay muchas cosas que hacer. Y además creo que existe esta tendencia de pensar que reinserción social es acceso al trabajo. Y no es así. O sea, es acceso a salud mental, es acceso a una red de apoyo, es acceso a casa, es acceso a identidad. Entonces, tenemos que ampliar esta visión de reinserción social. Ahí recomiendo muchísimo el trabajo que ha hecho Ángela Guerrero y Paola Zavala respecto a reinserción social, porque nos hace falta muchísimo hablar sobre eso. Y
entender que no son, o sea, son conversaciones que tienen que ir en paralelo. O sea, sí tenemos que seguir discutiendo cómo despresurizar, pero de la mano reinserción. No están peleadas. De hecho, es precisamente esta idea de cómo generar o cómo hacer que las personas regresen exitosamente a su comunidad. Es cierto, no nada más es trabajo, pero también es el retorno con la familia. Y es el reconocimiento social de esta persona ya pagó la deuda que tenía con nosotros, no hay nada que ver, borrón y cuenta nueva, comencemos a vivir en conjunto. Totalmente. Hilda. Yo voy a entrar en otra reunión, entonces quisiera un poco cerrar y que también, si bien es cierto, es un trabajo muy valioso y reconozco muchísimo todas las aportaciones que desde la sociedad civil hacen. El trabajo de ustedes de verdad es fundamental. También decirles que desde la comisión nos damos como un espacio aliado, como aliadas, y poderlo trabajar juntas. Ahora en esta recomposición que tenemos en la visitaduría, hemos estado como muy pendientes, sobre todo pues de incorporar ciertos enfoques que críticamente los tenemos hacia un poco el trabajo que se venía desarrollando, como por ejemplo hacer análisis mucho más transversales, hacer análisis interseccionales con toda la información que tenemos y que de alguna manera sirva. Por ejemplo, en el caso del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, lo que tenemos es que cada año se hace, ¿no? Entonces, están los primeros meses, los visitadores ya con las maletas para salir, hacer el diagnóstico, regresan, se hace el documento, se sistematiza, aquí está muy lindo, se publica, y viene el otro año y es lo mismo. Y luego entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿en qué momento el diagnóstico se convierte en algo más sólido, algo que tenga una incidencia en la política pública, algo que se pueda retomar? Entonces, yo creo que podemos ir caminando algunos temas de la mano. A nosotras, quienes ahora estamos en la visitaduría y que también la instrucción de nuestra presidenta es hacer un trabajo muy cercano con las víctimas, hacer y dar resultado no de manera etérea, sino de manera directa con las personas. Entonces, podernos acercar y poder hacer este trabajo mucho más en conjunto, y en esa parte, en verdad, cuenten absoluta y totalmente con una aliada permanente en horario 24 horas al día, 365 días del año. Y con eso despedirme ya, agradecer mucho la invitación. Muchas gracias, Hilda. Tomaremos tu palabra y justo ya nos pasamos por 20 minutos. Me disculpo, no fui la mejor moderadora por pasarme por 20 minutos, pero la conversación se puso tan buena que no pude frenarla. Les agradezco muchísimo por este tan enriquecedor conversatorio y ojalá este sea el inicio de grandes colaboraciones y el inicio, como dijo Ana, de seguir poniendo este tema en la agenda. Un abrazo y saludos para todos. Gracias. Gracias.